Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio libre y abierto al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos más importantes y polémicos que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro querido Yucatán. Esta noche tengo el gusto de tener en la mesa Héctor López Ceballos del periódico Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Maestro en Derecho Internacional, Tony. Jorge Aguilar Castellanos, bienvenido. Y al maestro activista y periodista, Rodrigo Vázquez Parada. ¿Qué tal? Bienvenido, hermano. Noches a todos. Y pues buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a tratar de tocar dos temas que están en la agenda, que es pues el polémico impeachment o juicio político para Donald Trump y el Tren Maya. Empezamos contigo, Héctor López. Bueno, quiero empezar con una pregunta para todos, que si están a favor o en contra de la construcción del Tren Maya. Héctor. Pues es un proyecto muy polémico, creo que tiene varios puntos positivos. Yo siempre lo he mencionado, voy a estar a favor del Tren Maya en tanto se cumplan con todos los requisitos que marca la ley, tanto en la construcción, los requisitos ambientales, que haya un estudio de impacto ambiental, que se pregunte realmente a las comunidades mediante un proceso que marca la ley, no con consultas a mano alzada, esas no tienen ninguna validez. Sin embargo, en el tema específico del Tren Maya, ahorita nos estamos enfrentando a una situación, una problemática de la posibilidad de que haya una estación dentro del centro histórico de Mérida, a la que de plano sí me opongo rotundamente. No hay una justificación para que el Tren Maya pase, o sea, sí se puede, desde la ingeniería sí es posible construir un túnel que vaya de 4 kilómetros, que vaya de carretera Cancún a La Plancha, pero no es viable y no es saludable para la ciudad. Hay muchos temas que espero que podamos platicar en cuestiones urbanísticas y sociales que hacen que sea muy contrario que el Tren Maya tenga una estación en La Plancha. Es totalmente negativo desde mi perspectiva. Jorge. Pues yo siempre he estado a favor del Tren Maya desde que empezó a sonar en el gobierno de Patricio Patrón y luego durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, que fue cuando más tomó auge hacer el tren. Que era el Tren Bala, ¿no? El Tren Bala. Bueno, el Tren Bala, el Tren Maya y el tren, no sé, transpeninsular. Claro. Hubieron estudios, de hecho yo en algún momento tuve algún trato con los que estaban haciendo los estudios, unos canadienses de Bombardier, creo. Ellos querían traer el tren, ellos querían invertir. Estaba muy firme la situación, se hicieron los estudios específicos para poder hacer el tren, pero un tren de Mérida a Cancún o a Playa del Carmen o hasta Tulum, pero... Este es mucho más grande, ¿no? Este ya es otra cosa, este es un monstruo. Sí. Pero el tren va a traer muchos beneficios a la península de Yucatán. Mucha gente del centro para arriba, como siempre ha pasado históricamente con la península de Yucatán, no quieren por alguna razón que Yucatán se desarrolle. Por alguna razón. No sé por qué ven que a lo mejor tenemos muchos recursos, no específicamente petroleros, pero el agua en un futuro va a ser un recurso porque supuestamente se van a haber guerras. Tenemos mucha agua en Yucatán. Somos un estado de servicios, básicamente. De servicios, y pues hacer el tren va a dar mucho trabajo temporal al principio, por los que construyan las rieles, los edificios o las estaciones, y luego posteriormente pues va a haber una gran derrama y dará empleo a mucha gente, que yo creo que hasta va a tener que venir gente de otros países a trabajar en el tren, porque se van a abrir muchas en las estaciones. Normalmente pues no es una estación como la carretera media de Cancún, que está nada más en un baño y tal, y ya, o sea, se tiene que hacer una especie como que media placita o una, ¿cómo te diré? ¿Cómo explicarlo? Una casa grande con departamentos adentro donde se venden cosas, para que la persona que haga escala, por ejemplo, en Chichén Itzá, pues no se muera de sed, ¿no? Claro. Yo creo que va a ser un detonante turístico. Pero que hagan un túnel subterráneo, yo estoy totalmente en contra de eso. Va a perjudicar a la ciudad. Imagínate que tenemos agua. ¿A cuántos metros tenemos agua? ¿A 6 metros, 7 metros? Pues que va a ser un tren subacuático prácticamente. Se pueden desfondar el techo del túnel. O sea, muchas situaciones. O sea, vemos que de repente se abre un cenote en una esquina de una casa, a lo mejor. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Héctor? Totalmente de acuerdo, pienso muy similar. Ok. Rodrigo,
Claro, yo en un principio, cuando se dio a conocer el Tren Maya, fíjate que yo estaba a favor de que fuera en una vía que ya existía. Eso me agradaba. ¿Por qué? Porque ya está utilizando algo que funciona actualmente, pero que solamente funciona en muy baja escala para transportar carga. Pero utilizarlo con el fin ya turístico, con el fin de transportar a la gente como tal, eso ya era la innovación. Como dice bien mis compañeros, se empezó con el proyecto de la promesa de Ivonne Ortega como gobernadora, luego Enrique Peña Nieto como presidente, como candidato y luego como presidente. Después no sirvió de nada tanto dinero que se invirtió en los análisis y todo esto. Y ahora surge este proyecto de Tren Maya, un proyecto que se le estuvo insistiendo por parte de los gobernadores, incluso candidatos y todo, al presidente. Y el presidente fue ampliando poco a poco esta red, una red que es de más de 1,000 kilómetros, que va a recorrer desde Escárcega, Palenque, Calquiní, Izamal, Valladolid, Tulum, Campeche, Tulum, Cancún y Playa del Carmen, Ciudad del Carmen, Playa del Carmen, perdón. Entonces, toda esta zona como tal, estoy a favor del proyecto, en serio. Pero el problema es la conectividad ya con las zonas urbanizadas. Ese es un tema muy importante porque hablamos tantas veces, a lo mejor no hemos tocado en la mesa de contrapunto político el tema del crecimiento de la ciudad de Mérida, pero al fin y al cabo el crecimiento de la ciudad de Mérida, lo hemos señalado en otros foros, está siendo descontrolado por las administraciones que van permitiendo justamente el crecimiento de fraccionamientos sin una conectividad con el transporte público. Incluso vemos los problemas que hay en el periférico, cómo hay tantas tráfico que ya es insuficiente el periférico. Entonces, ya quedó rebasado. Con el tema del Tren Maya, sin duda el hecho que entre a la ciudad de Mérida, estaríamos hablando de otra complicación. Digo, no me quiero adelantar para desmenuzarlo durante el programa, pero sí quisiera comentar, ¿no? El proyecto empezaría el 30 de abril ya su construcción. Correcto. El 30 de abril va a empezar su construcción de Palenque a Escárcega y de Escárcega a Calquiní. Esos son los dos tramos que van a empezar su construcción. En Yucatán empieza en mayo. Correcto. Bueno, ahora cuando volvamos de un corte les preguntaría, pues, ¿por dónde les gustaría que pase el tren? ¿No? Vamos a un corte, regresamos. ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a Progreso y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a San Crisanto y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Contrapunto Político. Y nos quedamos, queremos darnos unas alternativas de dónde les gustaría que pasara el Tren Maya, teniendo en cuenta que el centro histórico está complicado. Héctor. Sí, yo creo que para responder a la alternativa de dónde quiero que vaya el Tren Maya, dónde me gustaría, creo que hay que responder primero, ¿por qué no en Mérida? O sea, ¿cuál es la necesidad de dar otras alternativas?
En ese sentido, que traer una construcción o un proyecto de infraestructura como el Tren Maya a una ciudad como Mérida es muy complicado, precisamente por lo que comentaba Rodrigo en el bloque pasado. Mérida es una ciudad que no tiene desarrollo urbano definido, donde las autoridades han sido omisas en querer pues poner orden en cómo va creciendo la ciudad, ¿no? Tenemos una ciudad muy horizontal, con un excesivo crecimiento hacia el norte, donde el periférico ya es insuficiente, donde no hay servicios básicos, como decía Jorge, y específicamente el centro histórico se ha convertido en una zona muy complicada. Tenemos todas las rutas de los camiones de la ciudad prácticamente tienen su base en el centro. Entonces, cosa que no pasa en otro tipo de centros históricos. Entonces, eso es trabajo del gobierno, del estado y del ayuntamiento ordenarlo. Tenemos muchísimos negocios ya abiertos en el centro histórico, lo que hace también que además de los camiones haya peatones y haya vehículos que necesariamente pasan por el centro. Entonces, poner una estación del Tren Maya en la plancha va a hacer que sea todavía más insuficiente, que se desborde por completo la ciudad en ese sentido y complique las cosas. ¿Pero dónde te gustaría? A mí me gustaría, por ejemplo, en Humán, o en el sur de la ciudad, porque en Humán ya hay una infraestructura, unas vías férreas que podrían mejorarse para dar asiento o para hacer base del Tren Maya, y en el sur de la ciudad, porque si lo que se planea es que el Tren Maya detone la industria turística, los comercios, los servicios, las oportunidades, pues qué mejor que en una zona que normalmente no se ve beneficiada con las inversiones en esta ciudad, ¿no? Tenemos, imagínate, por ejemplo, una estación del Tren Maya por el aeropuerto de la ciudad de Mérida, actual, que se está ampliando, en donde las personas que vivan alrededor se vean beneficiadas directamente por los proyectos de inversión, ¿no? Ya no estar tanto en el norte, ya no estar tanto en el centro, donde no hay una organización por parte de las autoridades del crecimiento de la ciudad. Vámonos al sur, vamos a empezar a invertir por esa zona, Guahumán. Ok. Jorge. Pues yo estaba platicando hace rato de que pues yo creo que una opción para la estación central en Mérida del tren, pues yo creo que podría ser en Junucma. Allá ya está para empezar, ya está la fábrica de la Heineken, que tiene un tren supuestamente para transportar pues su producto. Siempre han querido hacer, igual durante el gobierno de Patricio Patrón, hubo la intención de hacer un nuevo aeropuerto y ponerlo en Junucma. Siempre ha estado, cuando ha venido la piedrita o el ratoncito a moverse, de que hay que agrandar o hacer un aeropuerto más grande para Mérida y para Yucatán, que está en Junucma. Y pues Junucma queda muy cerca de Progreso, queda cerca de Mérida, y que ya no entras prácticamente a la ciudad, aunque como estaba diciendo acá, pero va a crecer, sí está creciendo Mérida mucho, descontroladamente, totalmente descontrolado. De hecho, no solo es falta de servicios lo que hay en muchas colonias ya o privadas, sino que no hay la seguridad porque la policía no se abastece para brindárselas. Entonces a veces hasta le dicen los dueños de las privadas que le pagan a la policía, pero la policía no puede tener a 3 policías allá parados permanentemente en una casa. Entonces es un relajo que hay. Pero ¿estás de acuerdo que sea en un momento dado en una zona no tan desarrollada como dice Héctor? Tiene que ser afuera de la ciudad, porque como estaba diciendo, ya el centro está muy congestionado, muy cargado. Los camiones para mí son, como estaba comentando igual, son el cuello de botella de la ciudad. O sea, la calle 58 se vuelve de un solo carril, claro. En vez que sean de 2. No se ve prometedor que lo vayan a cambiar. No, pronto, porque los camioneros siempre se quejan. A mí me pasó que una vez quisimos camiones a ciertas situaciones en el centro y pues brincaron y casi nos agarran a palazos. Y eso tiene que ser una cosa que los camioneros, los dueños de los camiones, los que tienen la concesión, se pongan de acuerdo y arreglen esto, porque ellos lo están viendo como un negocio, y qué bueno que lo vean como un negocio, porque todos vemos la mayoría de las cosas como negocio, pero que no sea una cosa que perjudique a toda la ciudad. Rodrigo, ¿coincides? Hay un tema muy importante que recordar. La función del Tren Maya es parecida a la función que tiene actualmente el Chepe en el norte del país. El Chepe tiene 3 funciones principales: carga, turistas y personas que van a trasladarse por empleos o porque van a visitar. Esas son las 3 funciones.
En Yucatán, en general, el Tren Maya en la península va a tener esa función. Por ello, la principal, les decían algunas personas que trabajan actualmente en los ferrocarriles, si se genera que el tren o los viajes tengan mayor número de carga, se puede compensar todos los demás servicios que se pueden dar a los turistas y a las demás personas. Entonces, si nosotros ponemos, o si el planteamiento de las mesas de trabajo se plantea que la industria sea beneficiada junto con el Tren Maya, vamos a poder tener mayor aprovechamiento de esto. Las industrias actualmente están fuera de la ciudad de Mérida. Como bien mencionaban, en una zona está en UMAM, otra en Conumá, otra parte pues ya estaría en el norte con los no contaminantes. Entonces, nosotros tendríamos que pensar en esto. Recuerden que se hizo la consulta a los pueblos mayas en 5 municipios aquí en Yucatán. Uno es Maxcanú, Tixpehual, Tuncás, Chichimilá y Citás. Estos 5 municipios de origen maya. En Mérida se hizo la consulta también, pero sí creo que es necesario ponerlo fuera, porque posiblemente si lo ponen en el sur, que es más o menos el proyecto que entraría por Maxcanú y se estaría pasando por la parte norte de la ciudad de Mérida, la zona oriente sería un punto relevante, porque ahí es donde está el proyecto de entrar a la ciudad de Mérida. Entonces, en vez que entrara, que se quedara ahí, pero que hubiera un traslado o un transporte que conectara directamente a esto. Vale la pena tener en cuenta de que si es en una zona, aquí vamos a detonar el desarrollo en esa área. Y hoy en día es muy relevante detonar las áreas en todo lugar donde pase el Tren Maya actualmente. Siempre y cuando sea un área propicia para ese desarrollo. Sí, la verdad es de que sí. Digo, la parte subterránea de plano no. De plano no. Bueno, y ante las críticas al presidente, dice López Obrador que no afecta el Tren Maya al medio ambiente, que todo lo contrario, que le viene bien al ambiente. Bueno, regresamos, no le cambie. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a Santa Clara y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! ¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyemos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven a Telchac y vive la aventura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, el tema del Tren Maya sin duda da para hablarlo 3-4 programas completos.
yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial Más amplio. más adelante del Tren Maya. Pero ¿Por qué, bueno, por qué no debe pasar por Mérida? bueno, por ejemplo, de Donald Trump. Ayer el Senado de Estados Unidos absuelve al presidente Trump, ya que se necesitaban 2/3 partes para destituirlo. Las votaciones quedaron 52-48 de abuso de poder y 53-47 de obstrucción al Congreso. Se acabó el juicio. ¿Qué significa para las elecciones del 2020, Héctor? Bueno, es algo que se estaba esperando, ¿no? Creo que hubiera sido muy ingenuo pensar que iban a destituir a Donald Trump por cuestiones meramente matemáticas, ¿no? De números en el Senado. Hubo un republicano que se escapó y que se volteó, por así decirlo, al momento de la votación. Está en su derecho, pero no, era muy predecible que Donald Trump iba a permanecer en el poder, que el impeachment no iba a prosperar más allá de esta comparecencia ante el Senado, pero le resulta muy beneficioso para este año electoral, de cara a las elecciones del 2020, donde además tiene la ventaja de que hay un partido demócrata bastante desorganizado ahorita, de manera interna para designar a su candidato, pues se legitima de alguna manera o se termina de legitimar Donald Trump en la presidencia, porque pues no pudieron, con todo y lo que se le acusó, con todo y lo que hace aparentemente, se mantiene en el poder y pues la Cámara Alta de Estados Unidos no logra tirarlo. Entonces es un Donald Trump fortalecido para las elecciones, que ahora ya él ya no va a tener que negociar tanto con las fuerzas demócratas, por ejemplo, sino que él va a tener un poco más este poder de decisión y seguramente le va a ser redituable para las elecciones de 2020. Jorge, nos esperan entonces otros 4 años de Donald Trump. Podría ser. Nunca en la política nada es seguro, ¿no? Vimos lo que sucedió, como estamos platicando, de que pues era ingenuo ver que lo destituyeran porque la Cámara Alta está en mayoría con el Partido Demócrata de Donald Trump, y pues los republicanos están enfurecidos ahorita con todo lo que está pasando, ¿no? No hubo durante el juicio los testigos que querían los republicanos, pues por ciertas situaciones de que pues se iba a volver una hoguera literalmente esta situación del impeachment. Para las próximas elecciones, pues parece que está saliendo Donald Trump como que muy fortalecido. Le estaban poniendo el apodo de Leviatán, porque está muy fuerte, está saliendo muy fuerte. Y hay otro problema que se ha estado platicando en los medios de Estados Unidos, de que un juicio político no es algo normal en ningún país, ¿no? Es el tercer presidente de Es el Estados tercero Unidos. en 200 años o no sé cuántos años. Unidos, claro. Tercero. Tercero. Bueno, 4 relativamente, porque el otro se renunció antes. Pero el fortalecimiento que tendría se podría haber opacado porque llamaran a comparecer como testigo después durante todos los 9 meses que quedan, a algunos de los testigos que querían que testificara en contra de Donald Trump. Y esto pues sí le podría afectar a Donald Trump en su camino a su reelección, y a los demócratas pues los podría temblar un poquito de qué podría pasar, porque aparentemente pues también las encuestas de ayer pues no daban un golpe a Trump por el impeachment o un golpe para su reelección, sino que se mantiene en el 45% que tenía desde que entró a la Casa Blanca hasta antes del impeachment. Estaba en 45%, que no ha variado mucho su aceptación, y pues la mantiene. La cosa es que la suba otra vez, a ver quién va a ser el contrincante si se reelige a Donald Trump como candidato y si se reelige para la campaña para presidencia, a ver quiénes son los candidatos del otro lado, quién sería el candidato, porque tiene que ser una persona muy fuerte, a ver si la señora Pelosi en un descuido da una sorpresa ya, que vimos que un día antes de que se decidiera el impeachment, primero no le quiso dar la mano, sí, y luego cuando está terminando su discurso, la rompe, y vemos que hay un distanciamiento tremendo entre los dos partidos principales de Estados Unidos, y pues esto tampoco es bueno para la nación, y posteriormente pues no es bueno para los mexicanos tampoco. Correcto. Rodrigo. Sí, esto que menciona de último punto, yo creo que muestra
la polarización que hay dentro de la política en Estados Unidos. Pero de los puntos favorables que tiene Donald Trump, bien se mencionaba que él pudo reducir en un 75% el tema de la migración. Ese es un punto en el cual la mayoría de los votantes de Donald Trump se lo exigieron y por eso votaron a favor de Donald Trump hace unos 3 años. Entonces ahora, las nuevas elecciones que van a ser en noviembre, todo es electoral en Estados Unidos, incluso si suena México va a ser electoralmente. Para eso, contra México, el muro y todo lo que ya sabemos y hemos escuchado durante los últimos 3 años. Creo algo muy importante mencionar. ¿Cómo es posible que alguien que es juez y parte se pueda decir que es algo justo, ¿no? O sea, de los 100 senadores que debían de evaluar la función del gobernante, en este caso de Donald Trump, pues la gran mayoría son del partido o de la vía del presidente. Entonces ahí no puede haber una justicia o un juicio que sea totalmente imparcial. Ahí fue totalmente cargado, entonces por ello pues ya se decía lo que se iba a saber, de que pues, la gran mayoría de los 100 senadores de Estados Unidos, más de 50 son de Donald Trump. Pues esto es lo que ya iba a dar, lo que se dio ahora con las votaciones que mencionaste. Otro tema que quiero mencionar es que ya empezaron las elecciones primarias y eso es lo que va a ir determinando poco a poco hasta que llegue noviembre quién va a ser los candidatos de cada uno de los partidos y por la vía independiente también. ¿Quién te gusta de los demócratas? Fíjate que hay tanto problema hoy en día que el favorito, Bernie Sanders, ¿no? que el que se decía en Iowa quedó en 4º lugar. Bernie Sanders. Sí. Entonces yo sí creo que valdría la pena. Warren, hoy en día ganó, Donald ¿no? Trump sin problema ganó en Iowa, ¿no? Entonces sí valdría la pena que se fuera a analizar dándole seguimiento para ir viendo cuál es el posicionamiento sobre México. A nosotros lo único que nos interesa es el tema de México. Ese es el tema principal. Que haya mayores acuerdos, que haya respeto a los mexicanos que estén ahí y que por supuesto se elimine la discriminación. Pero a costa de que también, porque pues si el TEMEC se logró gracias a que somos el muro fronterizo de Estados Unidos con la Guardia Nacional, pues ahí habría que pensar un poco las cosas, ¿no? Es correcto. Ese es otro tema. La Guardia Nacional como muro de Donald Trump parece en la frontera sur de México. Bueno, y con eso nos tenemos que ir. Me da muchísimo gusto haber tenido en esta mesa a Héctor López Ceballos. Gusto, como siempre, gracias. Jorge Aguilar, muchas gracias. Rodrigo Vázquez Parada, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por el placer de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.